Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine por medio de su palabra. Dice el Señor: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Quiero invitarte en este momento para que pidamos al Señor que nos regale su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos hable, nos bendiga, nos llene. Ven, Espíritu Divino, ven con tu espada de fuego, quema todo lo malo que haya en nosotros y en nuestro alrededor, y deja en claro toda la verdad. Ven, Espíritu Divino, ven con tu espada de fuego, quema todo lo malo que haya en nosotros y en nuestro alrededor, y deja en claro toda la verdad. Ven, Espíritu Divino, ven con tu espada de fuego, quema todo lo malo que haya en nosotros y en nuestro alrededor, y deja en claro toda la verdad. Vamos a quedarnos de pie para escuchar la palabra de Dios, que sé que es un mensaje que Dios nos quiere regalar. Vamos a ir al libro del primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 44 en adelante. Y enseguida le dijo: ven para acá, para entregarte como comida a los buitres y a las fieras. David respondió al filisteo: tú me atacas con la espada, la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, que has insultado. Hoy Yahvé te entrega en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu carne y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y que todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Él los va a poner a ustedes en nuestras manos. En ese momento el filisteo avanzó y se acercó a David. Este salió hacia adelante al encuentro del filisteo. Metió rápidamente la mano en el morral, sacó de allí una piedra y la lanzó con la honra. Le dio al filisteo en la frente. La piedra se le hundió en la frente y cayó bruces al suelo. Así es como David venció al filisteo con una honda y una piedra, lo derribó y le dio muerte, pero no tenía espada. Entonces corrió, se detuvo ante el filisteo, le quitó la espada que tenía en la vaina, y espada en mano le cortó la cabeza. Así acabó con él. Palabra de Dios. Te invito, hermanos, a que en este momento, tiempo de Cuaresma, tiempo de espera, el Señor nos llama primero que todo a la conversión. Hice el texto un poco corto porque es largo, es casi todo el capítulo 17, pero para no alargarme en la lectura, ustedes lo pueden hacer desde su casa. David, dice el texto, que era un muchacho, era un niño, era inexperto en la guerra. David tendría, si acaso, 12, máximo 14 años, le ponen los autores, mientras que el filisteo superaba los 30 años. Era un hombre adiestrado para la guerra, era un hombre que toda su vida había sido formado para ser un gran estratega militar. Y es aquí, podríamos ver, hay una gran desventaja: un niño contra un adulto. ¿Por qué pasa eso? Primero, sabemos que humanamente es imposible que un niño venza a un adulto, humanamente, pero es para ver la debilidad del hombre puesta en las manos de Dios, puede vencer.
que no fue David quien venció a Goliat, fue Dios en David que derroca a él. Por eso, hermanos, no sé cuál sea el problema que ustedes y yo estemos viviendo. No sé cuál sea la dificultad que estés pasando en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu vocación a la que hayas sido llamado o llamada. Es un llamado de atención. El versículo 44 dice que el filisteo se burlaba y le dice: venga, que yo echaré de tu carne a las fieras del campo. Y es lo que sucede hoy en la actualidad. ¿Cuántas personas nos han cogido a nosotros como para escarmentarnos, para hablar de nosotros, para difamar, para destruir tu matrimonio, para destruir tu vida, para destruir tu fe? Es un tiempo cuaresmal, tiempo de reflexión. Es el enemigo que viene a mostrar y a decirte: dejaré en vergüenza. Y quizá lo puede lograr, porque podría preguntar, como Jesús preguntó a aquellos que lo llevaron a esa mujer adúltera: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo creo que yo sería el primero que saldría corriendo, porque tengo debilidades, tengo fallas, igual que todos los que estamos acá, porque es una lucha constante. Y el enemigo sagazmente sabe de nuestras debilidades. Y por eso nos va a hacer quedar en vergüenza. Nos va a querer decir: te mostraré tal cual eres. Mostrar la carne es decir, mostrar tu debilidad, mostrar tus fallas, mostrar tus miedos, las enfermedades que nos alejan. Y podríamos desanimarnos ante ver semejante hombre y gigante, más de 2 metros, con armas, con escudo, con espada jabalina. Si nos damos cuenta, en un primer momento, versículos anteriores, el mismo rey tiembla. El rey Saúl, el escogido de Dios, tiene miedo y huye. Eso nos pasa a nosotros, porque cuando nosotros olvidamos a quién es el que está enfrente de nosotros, nos atormentamos, nos llenamos de duda, como le pasa a Pedro cuando en el Evangelio nos va a hablar que dice: Señor, si eres tú que caminas por las aguas, manda que yo vaya. Y Jesús dice: ven, solamente Dios camina sobre las aguas, la divinidad. Pero cuando tú y yo empezamos a caminar en fe, a caminar en Dios, Dios nos permite estar en esa divinidad. Y Pedro, mientras tuvo la mirada fija en Jesús, no pasó nada. No hubo problema. Pero ¿qué pasó? Vio el problema, vio la tormenta, vio la lluvia, vio la oscuridad y empezó a hundirse. ¿Por qué? No porque Jesús dejara de estar al lado, sino porque la mirada de Pedro se desvió al problema y no a la solución. David nos muestra con su ejemplo que fue capaz de percibir, no como sus compañeros, las armas, no como sus compañeros en la fuerza, la capacidad de guerra de este hombre. Fue capaz de ver que el que estaba con él era más fuerte que el que está en el mundo. Quizás estás viviendo un problema en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu casa. Y quizá tú te has atormentado y has dicho: ya no puedo más, he sido vencido, no hay que hacer, lo mejor es quitarme la vida, lo mejor es acabar con mi matrimonio, lo mejor es acabar con la empresa, lo mejor es acabar con el trabajo, porque nos llenamos de miedo. Y es aquí donde nos da ejemplo este simple niño: tú vienes contra mí con jabalina, con espada, con escudo, yo voy contra ti con espada, en el nombre de Dios, en el nombre de Yahvé Sebaón. Sebaón quiere decir el Dios de Israel que pelea las batallas. Lo primero que le dice, él le hace una amenaza: te mataré y te entregaré a las aves tu carne. Y él dice: tú vienes, yo no solamente te mataré a ti, porque podríamos decir que el jefe del mal es Goliat. Dice: te mataré a ti, te arrancaré la cabeza y mataré a todos los filisteos.
a todos aquellos que hacen parte de ti, a todos aquellos que te ponen obstáculos, a todos aquellos que te ponen pruebas, a todos aquellos que nos van a buscar destruirnos, derribarnos. Y más en este tiempo donde la iglesia es tan atacada, donde el Papa es tan perseguido, donde los sacerdotes consagrados son diariamente criticados y señalados. Es un mundo que busca la destrucción, es un mundo que busca verte abajo, tirado en las últimas. Y es aquí donde el Señor hoy viene a hablarte a ti. Hoy viene a hablarme a mí, hoy viene a invitarnos a que nos levantemos con la fuerza de Yahvé Sebaón. Él te dará la victoria sobre tu problema, sobre tu enfermedad, sobre tu hogar. Él tiene el poder para sanar, Él tiene el poder para hacer obras extraordinarias. Pero la pregunta es, ¿tú crees que Dios lo puede hacer? ¿Tú crees que Dios te puede sanar? ¿Tú crees que Dios puede restaurar tu hogar? ¿Tú crees que Dios puede restaurar tu vocación? ¿Tú crees que Dios puede cambiar la situación de nuestro país? ¿Tú crees que Dios puede sanar y hacer la obra diferente? Y es ahí donde David se levanta. Él no está viendo como los demás. Nosotros, como dice Hebreos 11:1, la fe es la seguridad de aquello que no vemos, como si ya lo tuviéramos. A David la vista le decía, ese hombre es invencible, no se puede, tiene armas. Pero la fe le decía, es factible y es fácil vencerlo porque Dios está conmigo. Y si tu Dios y si mi Dios es más fuerte que cualquier enfermedad, que cualquier problema en tu casa, podremos vencer. Lo que pasa es que hemos disminuido la fe. Dice una canción, ¿dónde está el Dios de Elías? Al cual Elías oraba para que dejara de llover y tenían que buscarlo nuevamente para que volviera a orar, para que volviera a llover. ¿Dónde está? ¿Será que el Dios de Elías se ha acabado? No, queridos hermanos, el Dios de Elías no se ha acabado. Lo que se han acabado son hombres y mujeres como Elías, que oren con fe, creyendo que Dios da respuesta a su oración. Sin importar esa circunstancia, obviamente Dios nos va a pedir un cambio, un transformarnos, pero si nosotros viendo los milagros no nos convertimos, es una tristeza. Y él se va, David se lanza, este hombre se lanza contra David, pero David se lanza con el ejército de Dios. Tenemos un ejército a nuestro servicio. Dice el Señor, a sus ángeles he dado órdenes que te protejan. Tú le has orado a tu ángel guardián, tú le has pedido a tu ángel guardián que te cuide, pero quizá muchos tenemos el ángel guardián allá obeso, porque nunca lo llamamos, porque pensamos que el ángel guardián es para los niños y cuando crecemos se va. No, tenemos un ángel guardián que nos está cuidando. Decía San Gregorio Nacianceno, un padre capadocio del siglo III, decía que cada persona tiene un ángel guardián, pero también cada persona tiene un demonio, porque por cada ángel guardián que Dios nos pone, Satanás pone un demonio, que es una lucha interna, una lucha entre el bien y el mal, para destruirnos, para desanimarnos. Vemos que David sale y enfrente, va sin armas, va con una onda, con una cauchera. Por Dios, es ridículo, es una burla, podríamos decir. Y por eso este hombre, Goliat, se enoja. Pero usted cree que yo soy un perro que vienes contra mí con eso. Pero David va confiado que él no va con su fuerza, va con la fuerza de Dios. ¿En quién estás confiando tú? ¿En quién has puesto tu confianza? En tus armas, en tus títulos, en tu dinero, en lo que tienes, en tus casas, en tus pertenencias. ¿En quién estás confiando? David se levanta con la ayuda de Dios. Un niño inocente, pero va con la fuerza y la certeza de Dios, tanto que este hombre se levanta y David saca una piedra. Es hermoso, hay una explicación teológica sobre las 5 piedras, que es la oración, el ayuno, la Eucaristía, la confesión
y creo que es el rosario, la quinta, donde esas 5 piedras nos van haciendo firmes, y con una piedra derriba a este hombre que llevaba años en la guerra. No es la fuerza tuya ni mía, es la fuerza de Dios puesta en nosotros por medio del bautizo. Con nuestro bautizo podemos vencer todo principado, toda potestad, todo enemigo, toda enfermedad que se quiera levantar contra nosotros. Pero a nosotros nos falta fe. Nos falta fe, y lo más lindo es que el enemigo dice: ¿y usted para qué va al grupo? ¿Y usted para qué reza el rosario? ¿Y usted para qué ora si vuelve y cae en lo mismo? Nosotros oramos no porque seamos santos, sino que estamos en procura de la santidad. David se levantó, David fue y lo derribó. Mire, incluso dice que no tenía ni espada siquiera, porque él iba con la mano de Dios. Podrá que muchos se levanten en tu trabajo, tendrán dinero, tendrán cosas y harán mañas, incluso usarán brujos para tumbar tu negocio, para tumbar tu hogar, para derribarte. Pero si tú realmente confías en Dios, si confiamos en Dios, pues ellos tendrán que huir, porque Satanás viene como un perro rabioso contra nosotros. Pero cuando nosotros llamamos a Jesús, Jesús se pone al frente y le va a decir lo que es con ella: con él es conmigo. Y el demonio, como un perro rabioso con su cola entre sus patas, tendrá que irse por donde vino. No te podrá lastimar, no te podrá hacer daño, no te podrá tocar, porque Dios cuida de ti. Porque Dios cuida de tu casa, Dios cuida de tus finanzas, Dios cuida de tu matrimonio, Dios cuida de toda obra de tus manos. Es un Dios que viene a derribar todo principado. Pero la cuestión es en quiénes estamos confiando. ¿En quién has puesto tu esperanza? No en los hombres, porque hasta los hombres de Dios fallan. Si nos vamos adelante, dice que David pues venció, fue un gran rey. Pero falló, adulteró, asesinó, pero más sin embargo, Dios no apartó la mirada de él. Y él no se quedó ahí, se levantó y rasgó sus vestiduras, es decir: me dolió, pidió perdón. Tenemos que levantarnos y pedir perdón. No se queden en la caída, es que le fallamos, pues levántate, porque el enemigo es muy sagaz, dice: vaya, mire, su esposa no está, usted está solito, la vecina está solita, vaya, caiga. No, pero yo cómo le fallo a ella, pero yo cómo. Y empieza el enemigo a hacernos trampitas, y después dice: María, y usted va a misa, y usted va al grupo de oración con su esposa, y usted reza el rosario. Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque es el tentador, primero te tienta y después te acusa. Es que es puerco, es cochino, perdone que diga, pero es así, porque es muy sagaz, de María. Ojo, y el pecado, tengan claro, no empieza cuando tú mataste o robaste. El pecado empieza en la mente, empezó el pensamiento. Tienes que aprender cuando, una ideita. Por eso, cuando estamos distraídos, no tenemos nada que hacer, ahí empieza. Decía Santa Teresita de Ávila que la mente es la loca de la casa, y empieza a planear y a meterte ideitas. Tenemos que cortar, no le demos cabida, porque empezamos a hacer lo que la mente nos propone. Y otra cosita, ya para ir redondeando, para no alargarme, ustedes han escuchado la historia de Santo Job. El Job de la Biblia, es hermoso ese libro, léanlo, que es hermoso. Cuenta que Job, si a sus hijos cometían algún mal o a una fiesta, él sacrificaba. Y dice que lo perdió todo, los 7 hijos murieron, perdió todo. ¿Y saben por qué a Job le sucedió lo que le pasó? La misma palabra, que perdió todo, pero después Dios, obviamente en su fidelidad, le devolvió cuadruplicado, 4 veces más. Las 3 hijas más bellas de la tierra, las 3 mujeres más bellas de la tierra. ¿Por qué le pasó a Job eso? Dice Job 3:25: a lo que más temía mi corazón, eso me sobrevino. ¿Y qué era lo que más le temía a Job? El castigo de Dios. No tengas miedo. Si ustedes y yo caminamos en las manos de Dios, Él nos sostendrá. Dice, tenemos, ojo, que hacer algo especial, y con eso
dice que David lo derribó y como no tenía espada, desenvainó la espada del enemigo y le cortó la cabeza. Tenemos que mocharle la cabeza a ese pecado. No, es que ella es tan linda, mi esposa yo sé que es lo máximo, pero es que la vecina está tan linda. No, pero es que dialogar con ella no pasa nada. No. ¿Cuál fue el pecado mayor de Eva? No fue porque haya comido el fruto, sino que dialogó. El Papa Francisco en una de sus homilías nos decía, con el pecado no se dialoga, se rechaza. Porque usted dialoga, mi hijo, perdió. El enemigo, hay un libro muy bueno que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, y él decía, y en una de esas cartas decía el enemigo, bueno, yo sé que no te voy a hacer caer en lo mismo, ya no vas a robar, o ya no vas a pecar, o ya no vas a adulterar, pero sigamos teniendo relaciones, sigamos teniendo comunicaciones, y él sabe que en esas comunicaciones nos llegará el momento que nos ve flojos y ¡pum! Al suelo. Porque yo lo digo, yo le agregué, tenemos 24 horas al día, ¿cierto? El diablo trabaja 25, se inventó una hora más para jodernos. Y dice, bueno, hoy no te hice caer, no se preocupe, que tengo mañana, pasado mañana y tengo toda la vida para hacerte caer. Y a veces nosotros nos conformamos con la Eucaristía el día domingo, el rosario el domingo y un grupito de oración de vez en cuando y no más. Hay que orar, hay que leer la palabra de Dios, hay que fortalecernos, hay que levantarnos. Mire, el rey David adulteró, asesinó y era un hombre de Dios, temeroso de Dios, y lo luchó. Porque el enemigo, pero se levantó, eso sí, no se queden ahí, porque el enemigo, no, ya que va a ir a misa, mi hija, para hacer lo mismo, mejor siga pecando y aléjese de la misa. Oiga, por Dios, ni de riesgos, busque cuanto más pueda a la gracia de Dios. Que sea el Señor quien nos sostenga, que sea el Señor que te levante, y como David, córtale la cabeza a ese Goliat, córtale la cabeza a ese pecado, córtale la cabeza a esa enfermedad, porque Dios es capaz. Dios tiene el mismo poder que ayer, que hoy y que siempre. Dios puede transformar tu hogar. La fe es esa convicción. David podía ver la fuerza del mal, pero David no veía eso, no veía lo que sus compañeros, las armas, el poder de este hombre. David veía que el que estaba a su lado era más fuerte que el que estaba en el mundo, como nos dice San Pablo. Es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero la cuestión, ¿le creemos a Jesús? Estamos convencidos de que Jesús nos da la victoria, nos da la fuerza, nos da el poder para vencer. Por eso que nos quede esa tres enseñanzas. Lo primero, confiar en Dios. Lo segundo, avanzar de la mano de Dios. Y lo tercero, arrancar de raíz ese vicio, ese pecado. No tengan miedo, porque Dios lo puede hacer. Dios tiene el poder, Dios tiene la gracia, la fuerza para sanar y para liberar tu vida. Pero la cuestión, creemos, hay que vivir en la vida sacramental. No se alejen, lean la palabra de Dios, léanla, y no solo la lean, medítenla. ¿Qué me dice a mí el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice y qué me dice? Que como el rey David, un niño vence a un gigante, nosotros los niños de Dios venzamos al gigante que está atormentando. No sé cuál sea tu gigante, cuál sea tu debilidad en este momento, pero empieza a vencerlo de la mano de Dios.